Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos alumnos. Ya veo a Rafaela, Silvana. Muy buenas tardes. Se van comenzando a sumar en la clase. Rafaela, ¿cómo estás, querida? Buenas tardes a todos ustedes. Silvia, ¿cómo están? Cariños, buenas tardes. Bueno, mientras los compañeros se van sumando, quiero comentarles que acá, no sé si ustedes están en Ciudad del Este, el tiempo está un poquito inestable, hay viento, de repente si se larga a llover y se corta la luz, entonces voy a hacer una parada de este video. Esperemos que el tiempo nos ayude. Yamili, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, damos oficialmente inicio a nuestras clases utilizando esta plataforma virtual que nos acerca, que nos encuentra, a pesar de la distancia y de la situación insospechada en la cual todos nos encontramos, ¿verdad? Hoy necesitamos resguardarnos en nuestras casas para poder encontrarnos después todos, ¿verdad? Entonces es mejor que estemos separados, pero juntos virtualmente. Y yo les dejé en la plataforma que ustedes utilizan de la Unida Class la guía didáctica número 2, guía didáctica que ustedes ya tienen anticipadamente, pero les dije que yo esa guía la tenía que subir en la plataforma hoy, ¿sí? Que sería la tarea para ser entregada en fecha 9 de abril. Entonces, hoy estaríamos, en teoría, desarrollando la unidad 1, pero nosotros ya estamos más adelantados y vamos al desarrollo de la unidad 2 de nuestro programa. Nosotros tenemos, mientras voy a buscar el programa de socioantropología, y nosotros teníamos en la unidad 2 como tema de desarrollo, teníamos que hablar respecto de la cultura y varios aspectos relacionados con la cultura. En la unidad 2 nos pide el programa hablar del concepto de cultura, ¿sí? El concepto de cultura. Y el concepto de cultura nosotros lo tenemos definido también en nuestro PowerPoint. Y cuando hablamos de la cultura, traemos a colación el origen de la palabra cultura, que viene de cultivo. Y cuando hablamos del cultivo, hablamos de cultivar a la persona. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Cultivar a la persona. Y ese cultivar a la persona es en diferentes aspectos. El cultivo de la persona es desde un aspecto artístico, de un aspecto espiritual, de un aspecto sociológico, de un aspecto simbólico. Cuando hablamos de cultura, hablamos de patrones de pensamientos, hablamos de conductas que tienen las personas. Es por eso que muchos individuos son reconocidos, Víctor, ¿cómo estás? Muchos individuos o grupos humanos son reconocidos en otros lugares sin necesidad de que se los escuche hablar. Podemos decir, ellos son holandeses, porque vemos la forma en que se visten. O ellos son brasileños, porque escuchamos que son introvertidos, cómo escuchan música, cómo se expresan.
O sea que tienen características culturales que los definen. Y fíjense qué interesante que es este aspecto, que cuando nosotros nos movemos o tenemos una movilidad social, y esa movilidad social no solamente se realiza de el extranjero hacia otro país, como ustedes. Ustedes tuvieron una movilidad social desde Brasil hasta el Paraguay. Pero también existe una movilidad dentro del territorio. Y eso ocurre generalmente con las personas que viven en el interior del país y vienen a las grandes capitales. Y tienen que enfrentar características, idiosincrasias, costumbres que tiene la gente de la ciudad que no tienen las personas del interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa movilidad? Fíjense ustedes que en Paraguay, a diferencia del Brasil y a diferencia de la Argentina, que Argentina tuvo una gran mezcla de razas. Llegaron luego de las guerras mundiales barcos de italianos, españoles, franceses. Hay un crisol de razas en la Argentina. La Argentina tiene la mayoría de nosotros, los argentinos, yo puedo hablar por mí, mis bisabuelos eran italianos, por eso el Sansevierio, y una bisabuela francesa, que era el Liabat. O sea que tenemos sangre de extranjeros. Y también ustedes en Brasil, de los portugueses, de los españoles, de los italianos, de los alemanes. Pero en Paraguay el mestizaje fue con el español. Hubo un mestizaje fuerte, no significa que no hayan venido pueblos de otra región, pero sí hubo un mestizaje fuerte con el español y los pueblos originarios. De ahí que determinados hábitos y determinadas costumbres relacionadas con los pueblos originarios estén tan arraigadas en el Paraguay. Porque es fuerte, ha sido fuerte el mestizaje y fuerte la influencia, este cultivo que decía el pensador, el jurisconsulto Cicerón, cuando hablaba respecto de la cultura como el cultivar el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en Paraguay? Hay algunos países que estos aspectos culturales tienen una injerencia no tan fuerte respecto a otros, porque tienen culturas dominantes. Y yo siempre pongo, por ejemplo, una ciudad que se encuentra a 80 kilómetros de Ciudad del Este, una ciudad que fue colonizada por colonos brasileños, agricultores, que vinieron a trabajar las tierras, que hoy es todo un tema de debate por los campesinos paraguayos, reclamando por qué se les vendieron esas tierras a los brasileños, que están cerca de la frontera. Bueno, pero eso es un tema aparte. Vamos a un aspecto cultural. Esas personas que vinieron a vivir en el Paraguay y vinieron a trabajar en el Paraguay, hoy en día tienen hijos paraguayos, nietos paraguayos. Sin embargo, continúan con la cultura y las tradiciones del Brasil. Y más en esta región que yo les digo que la mayoría son gaullos o descendientes de alemanes. Los que son descendientes de alemanes son mucho más cerrados en aspectos culturales. Y esta ciudad se transformó casi en una ciudad brasileña porque todo el mundo habla portugués, los carteles están en portugués, en las universidades, en las escuelas, a veces las profesoras tienen que hablar en portugués con los niños porque no saben hablar en la lengua nacional y a pesar que por rango constitucional solamente podrían enseñar en español o en guaraní. Sin embargo, a veces tienen que comunicarse en portugués porque los niños no saben hablar en español porque sus padres hablan portugués. Porque las costumbres, la tradición y la cultura continúa siendo la cultura del Brasil. Y más de esta zona que yo les dije,
que es la zona de Río Grande, que hacen sus fiestas, sus bailes, los gauchos, las mujeres con esos vestidos así largos, que danzan así, todo así. Bueno, son costumbres. Entonces vemos cómo un factor cultural, a pesar de que existió una movilidad social, continúa fuertemente arraigado. Y es un sello distintivo. Es por eso que nosotros decimos que en ese caso, esas personas son representantes de la nación brasileña. Porque continúan con sus fiestas, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus comidas y todas esas cosas típicas que tienen la región del sur del Brasil. Porque la mayoría que viven en esa tierra, en esa región que yo les digo, son personas del sur de Brasil. Entonces, esa es la característica cultural. Las culturas que son muy fuertes penetran en otras que son más débiles y comienzan a mimetizarse. Y esos aspectos nosotros los vemos en Paraguay, sobre todo en las zonas fronterizas. En esta frontera hay una fuerte influencia del Brasil, en aspectos culturales como la música, la moda, las comidas, el idioma. Utilizamos palabras que no tienen significado en español. Por ejemplo, decimos, dame una sacola. ¿Qué traducción tiene sacola en español? Ninguna. Pero decimos sacola, sacoliña. ¿No me das una carona hasta el centro de la ciudad? ¿Qué es carona? Carona no tiene una traducción en el español. Carona es un aventón. Pero ¿quién dice en español, dame un aventón hasta el centro? Nadie. Decimos carona. Porque se mimetizó también el idioma. O sea que en las zonas fronterizas vemos la fuerte influencia que ha tenido la cultura brasileña en el pueblo paraguayo. Las comidas, el comer el feijão, la farofa, son cosas que son típicas del Brasil, pero que pasan a formar parte de la cultura de este país. Entonces decimos que en este proceso las personas adquieren creencias, tradiciones de la sociedad en que viven. Pero ustedes también toman aspectos culturales del Paraguay. Yo que enseño hace muchos años en la Facultad de Medicina y con alumnos brasileños, cuando hace calor los veo con su tereré, tomando tereré. Y no es típico de la región de ustedes. Pero han mimetizado parte de esa cultura, o de comer chipa, o de tomar un cocido con leche, que son comidas o cosas típicas del Paraguay, o comer sopa paraguaya. Entonces también ustedes van tomando algunos aspectos culturales, pero menos si que un paraguayo vaya a vivir al Brasil. Seguramente si un paraguayo va a vivir a Brasil, inmediatamente va a hablar un portugués perfecto. Y también va a buscar aspectos culturales de su país, de su nación, pero va a absorber rápidamente la cultura foránea. Sin embargo, ustedes no. Ustedes toman algunos aspectos culturales, pero se mantienen con la cultura propia de ustedes. Entonces, en el programa nos pide algunos aspectos para desarrollar, algunos factores, dice el programa, y les voy a pasar a leer. Dice otros conceptos antropológicos, ¿sí? Y el primer concepto antropológico que vamos a desarrollar es la enculturación. Y cuando hablamos de la enculturación, es un proceso en el cual se aprende, ya puede ser en forma formal o informal, patrones de comportamiento aceptados por una determinada cultura. Por ejemplo, si yo me voy a vivir a Estados Unidos, y me ha pasado de conocer amigas que llevaron a sus hijos paraguayos pequeños a Estados Unidos, y cuando vivían en Paraguay eran muy fanáticos del fútbol. Hoy en día son fanáticos de ¿qué? De los juegos de básquetbol, los juegos de fútbol americano. Y esos son factores culturales que fueron arraigados
con esa nueva cultura que penetra en la cultura propia. Dice Rafael, percibo que en Brasil ocurre lo mismo con nuestra cultura, mimetizada con la cultura de nuestros ancestros de Europa, desde la comida hasta patrones mentales y comportamentales. Bueno, sí, es verdad, Rafael. Todos tenemos una influencia de nuestros ancestros. Yo recuerdo que en mi casa los días domingo mi abuela amasaba, hacía una masa de un macarrón, que ella era todo un proceso, que comenzaba a las 7 de la mañana y colocaba la masa en el sol y después cortaba, y era una cosa interminable el proceso del amasado del macarrón. Y el abuelo se tenía que sentar en la punta de la mesa, y tradiciones propias de los italianos. Es verdad, pero estoy hablando que en las zonas fronterizas el proceso de enculturación o el proceso de mimetización de otra cultura es más fuerte con una cultura que es débil, en la cual fácilmente una cultura fuerte y expansionista ingresa. Y eso es el ejemplo que nosotros vemos en Paraguay en las zonas fronterizas. Si nosotros vemos la zona de frontera de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, es toda la moda del Brasil. Esta música que ustedes escuchan, el funk, el funk y no sé cuál otra más se llama. No conozco mucho, bueno, pero que bailan todo así para abajo y esas cosas, no es típico de nuestro país. Y ese estilo musical es fuerte en las zonas de frontera con el Brasil. Ahora, si ustedes se van a vivir a Encarnación o se van a vivir en Asunción, no. Ahí la presencia fuerte es de Argentina. Entonces, en Asunción, ustedes van a decir, los asuncenos son diferentes de la gente de Ciudad del Este. Parecen más nariz empinada. No, lo que pasa es que mimetizan la cultura argentina, la moda, la música. Sin embargo, de este lado de la frontera, la mimetización de la cultura es más fuerte del Brasil. Entonces, hablamos del proceso de socialización, y ese es un proceso que yo les había dado una lectura recomendada, que era el libro de sociología de Joseph Fischer, y fue una de las preguntas de la guía de estudios, porque es un proceso a través del cual la socialización, los individuos, los seres humanos, porque el hombre es un ser social por excelencia. Yo le estaba diciendo el otro día a mi hija, a modo de comentario, que a mí me encanta estar en la tranquilidad de mi hogar. O sea, estar todo tranquilo, todo ordenado. Yo puedo vivir en la tranquilidad de mi hogar, pero necesito socializar con alguien. Tampoco voy a vivir como encerrada, como un ermitaño. El hombre necesita socializar porque el hombre es un ser social. Entonces, en ese proceso de socialización es que los seres humanos aprenden a interiorizarse de normas y valores y culturas de una sociedad. Este aprendizaje nos va a permitir obtener determinadas capacidades. ¿Para qué? Para podernos desempeñar en nuestra interacción social. Entonces yo les pregunté cómo fue el proceso de socialización de ustedes. Porque siempre yo les digo a los alumnos brasileños que el proceso de socialización no es fácil. Yo sentí lo que fue venir de otro país. Lógicamente yo lo hice muchos años atrás, lo hice en el año 1987, cuando ustedes todavía seguro no nacieron. Esto era un monte, acá había pocos lugares para comer, para salir, y yo buscaba cuestiones que me relacionaran. El hombre es un producto del medio, sí, totalmente, sí. La sociedad ejerce una presión en las personas. Es difícil luchar contra esa presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes llegan a esta ciudad, se encuentran con un idioma diferente. Se encuentran, no sé de qué región del Brasil vienen, pero tal vez con un calor insoportable, con mosquitos. Encuentran que la tecnología o la velocidad del internet no es tan buena, aunque a pesar ahora ha mejorado drásticamente desde que nos liberaron los anchos de banda, porque ustedes no se imaginan lo que era allá por el año 2007.
Teníamos 2 gigas de internet, o sea, era pedal. Tenías que dar vuelta así para mandar un mensaje, era una cosa terrible. Estábamos años luz de atraso respecto a los otros países. Pero no fue fácil, ¿verdad? Y aparte de eso se encontraron con un lugar que tenía un patio de comidas diferentes, que no encuentran las comidas que a ustedes les gustan, que tal vez las primeras comidas que hicieron les cayó mal, se sintieron mal, les dolió el estómago, que no se podían dar a entender con sus profesores, con las autoridades de la institución, con los secretarios, porque no los entendían, porque no comprendían. Y les voy a decir algo, siempre yo lo digo en las clases presenciales, pero les voy a decir ahora acá. Una costumbre que tiene el brasilero, atiendan bien. Ustedes están en el aula, por ejemplo, ¿verdad? Y le quieren llamar a una persona y le hacen así. Pss, pss, pss. No sé cómo hacen. Pss. Hacen como un silbido, así. Pss. ¿Verdad? Así hacen. Y para ustedes es algo normal. Ustedes le llaman a la gente pss, pss, así como un silbido. Y para el paraguayo eso es una falta de respeto garrafal. Y fíjense qué cosa tan... pareciera ser tan poco... Robert se ríe. Podría ser una cosa que dicen ustedes, pero profesora, ¿quién se va a enojar porque yo hago pss? Porque el paraguayo así le espanta a la gallina, al perro. Entonces te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? Yo me llamo Rosana, a mí no me va a hacer pss. ¿Entienden? Algunas personas no comprenden que cuando cambia el país tienen que se acostumbrar a las costumbres, totalmente. Eso se llama un proceso de acomodación. Es un proceso de acomodación, o sea que vos tenés que buscar tu lugar, así cuando colocas un bolo y le haces así, para que se acomode en la forma, eso mismo tenés que hacer vos en una sociedad. Entonces lo peor que le pueden hacer a un paraguayo es estar... Pss. Ustedes tienen que decirle señorita, joven, moza, fulanita, como se llame, pero nunca estar silbándole a la gente. Y eso puede ser un factor para que el otro tome una distancia respecto de ustedes, porque dice, ay, estos brasileños son todos unos maleducados. Y es un factor cultural. Es un factor cultural, ¿entienden? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que entender. Y en ese proceso de socialización que ustedes hacen, que yo hice, es un proceso lento que a ustedes les va a llevar mucho tiempo. Sí, los profesores en Asunción nos hablaron sobre eso y nos hablaban que en Paraguay es una ofensa. Totalmente, Rafaela. Es una ofensa. Por eso muchas veces capaz que ustedes sin saber les hacen pss, y los profesores ni los miran o las secretarias los ignoran y ustedes no saben ni por qué. Pero esas son cuestiones que se tienen que socializar, como lo estamos haciendo ahora, para que ustedes digan, ah, bueno, nosotros no sabíamos, no vamos a hacer más. Entonces hay algunas cuestiones, es como el chileno que llama hueón, hueón, hueón. Para nosotros es una falta de respeto. Entonces, para una sociedad conservadora, estructurada, hay determinadas cuestiones que no se ajustan. Entonces nos cuesta llevar a ese proceso de socialización. Que es lo que yo les pregunté. Hay que respetar las costumbres del país, correcto. Y observar el comportamiento y respetar la cultura. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden tener ese proceso de socialización en forma agradable. Y eso se llama aprendizaje social. Entonces yo dije que para el alumno que viene del extranjero a un país que va a hablar otro idioma, ustedes de acá a 4 años, cuando vuelvan al Brasil con el título de médicos, y que Dios así lo permita, ustedes no solamente van a llevar el título de médico, sino que van a hablar español y van a hablar guaraní. Y se pueden encontrar en su puesto de trabajo, en el hospital, en el, no sé, capaz que se van a las fronteras, con una persona que habla esas lenguas y ustedes pueden intermediar, pueden comunicarse. Entonces, además del conocimiento que llevan, van a llevar el conocimiento del idioma. Luego, esa era la tarea, entonces es algo que ustedes tienen que construir, esa parte de la tarea, porque
Solamente ustedes pueden saber cómo fue el proceso de socialización. Hay algunos que me dicen, profesora, yo no tuve problema, para mí fue fantástico. Bueno, feliz de ellos. Es una respuesta individual. Después hablamos de la biculturación y dice que es un proceso cuando las personas superan esta crisis o este choque que se presenta de culturas entre la adaptación de una cultura y otra. Yo recuerdo que allá por el año 2013, en otra universidad, creo que era de Tocantins, que venían una chica, jovencita, tendría más o menos 20 años, su hermana, que ya era odontóloga, mayor, y el novio de la hermana. Y la primera clase fue la clase de comunicación y la segunda clase fue la clase de metodología conmigo. Y en eso veo que la hermana se levanta y después se va de la clase, ¿verdad? Después me llama y me dice, profesora, eu quero falar com a senhora. O que aconteceu? A minha mãe veio aqui, montou apartamento para ela. Eu deixei meu consultório de odontologia. Eu vim com meu namorado acompanhar a minha irmã. E ele agora não quer estudar mais. E por que não quer estudar mais? Porque ela não entende o idioma. E ela teve uma aula com o professor de comunicação, não entendia nada do que ela falava, ela chorou. E está lá fora com minha mãe, com meu pai, toda a família. Imagina o gasto que os pais fizeram, montaram um apartamento, a irmã deixou o trabalho dela, o namorado, ou seja, uma coisa de doido. Aí eu chamo a menina e falo, qual é o teu problema? E ela não queria falar, então eu falei, o idioma. Você é uma menina inteligente. Você daqui a pouco vai aprender a falar espanhol. Tem que dar um tempo para aprender a falar espanhol. Presta atenção, utiliza um dicionário. Aí eu comecei a falar de técnicas de aprendizagem que ela podia fazer. Opa, caiu a señal. Caiu a sinal. Então eu falei para ela, se você larga a universidade agora, daqui a uns anos vai olhar que teus colegas já são médicos e você desistiu só por um idioma, só por ter medo de falar espanhol. Hoje eu acho que ela está no quarto, quinto ano. Sempre que ela olha para mim e fala, professora, eu estou aqui graças a senhora. Não, você está aqui por teu esforço. Então, muitas vezes a gente precisa ter alguém que estimule, que ajude, que acompanhe. Por eso es que el proceso de socialización, no para todo el mundo, es igual. Ese choque que estamos hablando acá de la biculturación, para algunos es muy doloroso. Porque extraña a la familia, porque llega el día de la madre y no está con la mamá, porque llega el día del padre, porque llegó el aniversario, porque llora. Yo ya encontré muchos alumnos que me decían, señora, ¿le puedo dar un abrazo? Claro que puedes dar un abrazo, dice, porque así pienso que abrazo a mi mamá. Y yo venía a llorar a veces en mi casa, porque si estos chicos están tan carentes, porque es este choque que se presenta en la cultura, en el proceso de adaptación. Por eso es que ese proceso de socialización no es igual para todas las personas. Entonces, nosotros podemos ser capaces de vivir en dos culturas y sin ajustarnos la una a la otra. O sea, yo no me ajusto totalmente a la cultura y a las tradiciones argentinas y capaz que tampoco a las paraguayas. Estoy en un término medio, digamos. Luego hablamos del multiculturalismo y es lo que se presenta en Ciudad del Este. Ciudad del Este, para realizar un sueño exige sacrificio, sí. Alan dice, a mí me costaba adaptarme a mis compañeros porque no entendía portugués al principio y solo estábamos 3 paraguayos. Fíjense lo que está diciendo Alan. Alan es paraguayo. Él está en su país, es su cultura, su tradición. Y él viene a una universidad donde todos sus compañeros hablan portugués. Y él no sabe hablar portugués. ¿Cómo se comunica él con sus compañeros? Entonces, a pesar de que Alan es paraguayo,
él también tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje social respecto a un grupo secundario que es la universidad. Porque en su casa, en el grupo primario, todo el mundo habla español. Pero él tiene que estudiar, él se tiene que relacionar, tiene que tener sus grupos de estudio. Y él también pasó por ese proceso de aprendizaje social. Dice Rafaela, si eres lo que pasamos lejos de casa, en especial cuando somos muy apegados con nuestra familia. Sí, totalmente. Es una situación difícil, es una situación difícil, pero es un sueño que ustedes tienen, ¿verdad? Y todo sueño, como dijo la compañera, tiene un sacrificio. Y si ustedes miran Ciudad del Este, ¿cómo es Ciudad del Este? Es un crisol de razas. Tenemos árabes, tenemos japoneses, tenemos chinos, tenemos coreanos, hindúes, brasileños, argentinos. O sea, al tutiplé, raza de aquí para allá, pueblo de aquí para allá. Y hay muchos paraguayos que tienen patrones árabes y hablan el idioma árabe, patrones brasileños, de hecho los paraguayos todos hablan acá portugués, pero tienen patrones hindúes y hablan en hindú. O sea, ¿qué significa? La presencia de muchas culturas que conviven armónicamente. Hay una armonía porque es cosmopolita esta ciudad. Es una ciudad que se abrió al mundo a través de una actividad comercial y que vengan distintos pueblos a poder trabajar y laborar. Entonces, presenta un carácter multicultural. Luego nuestro programa habla del etnocentrismo, patrones coreanos también, sí. Y dice que es un concepto elaborado por la antropología para mencionar una tendencia que lleva a una persona o un grupo social a interpretar una realidad a partir de sus propios parámetros culturales. A veces tenemos una visión solo desde de nuestra percepción y desde nuestra cultura. Es por eso que a veces en una cultura muy conservadora, porque el Paraguay tiene una cultura muy conservadora, mira desde el crisol de ese carácter conservador a otras culturas, el comportamiento de otras culturas. Y vemos que muchas veces las jóvenes, las chicas brasileñas que están acostumbradas en Brasil a usar esos shorts tan cortitos, y bueno, y los usan porque hace calor y porque les gustan y porque tienen lindas piernas y lo que sea. Acá no es una práctica común. Usan también, pero no tanto. O sea que para usted es algo normal. Yo recuerdo cuando vivía en Río de Janeiro, yo decía, Dios mío, a esa chica se le ve la bunda. O sea, era una cosa que a mí medio que me extrañaba, pero era algo normal. Sin embargo, el querer observar costumbres, hábitos, tradiciones, pero solamente desde la perspectiva de mi cultura, hace que muchas veces uno termine discriminando. Porque uno mira desde su cultura, desde sus prácticas culturales, desde mi comportamiento, desde el comportamiento que se presenta en mi grupo social. Entonces miro a las otras culturas o a los otros grupos culturales diferentes. Fíjense lo que son los pueblos del Oriente. Las mujeres que utilizan esos velos, esas ropas. Y si yo miro, digo, Dios mío, yo transpiro como una condenada. Tengo que tener el aire acondicionado soplándome acá. Yo digo, si yo me tenía que poner todos esos cosas, me iba a derretir. Y yo digo, ¿será que no tienen calor? ¿Cómo hacen educación física? ¿O cómo se van a la playa? Y bueno, pero yo los miro desde mi cultura. Cuando hago esa percepción desde mi cultura, no voy a poder entender. Sin embargo, cuando entiendo el significado que tiene esa vestimenta para esa mujer y para su cultura, lo puedo comprender. ¿Entienden? Porque tengo que mirarlo con otros lentes, no con los lentes solamente de mi cultura, de mi tradición. Fíjense, la gente cuestiona que los orientales comen animales y nosotros comemos vaca, comemos cerdo, comemos animales silvestres. O sea, también no podemos tener una percepción solamente bajo los patrones de nuestra cultura. Tenemos que observar las características culturales de los otros. El punto que sigue habla del racismo.
Y esto es un punto terrible. Es un pensamiento de discriminación hacia un individuo, hacia un grupo social, hacia una raza, ya sea por cuestiones de creencias, por cuestiones de color. O sea, el hecho de no pertenecer a un determinado grupo étnico lleva al racismo. Y nosotros hemos visto o tenemos capítulos siniestros en la historia. En Paraguay no se encuentran casi negros. Y ustedes dicen que no había negros en Paraguay. Sí había, pero los mandaron toda la guerra, para que se mueran en la guerra. Brasil tiene muchos negros porque los barcos negreros llegaban en los puertos. Paraguay es un país mediterráneo. Entonces los barcos negreros llegaban en las costas del Brasil. Por eso ustedes incluso tienen el Día de la Conciencia Negra. Porque tienen una presencia muy fuerte y tienen leyes en favor de los negros, de los indios, de los negros. Cosa que nosotros no tenemos ese tipo de legislación. Entonces vemos las atrocidades que se han cometido en la humanidad, pero que aún hasta hoy en día se siguen cometiendo. Porque a pesar que nosotros podemos decir, bueno, acá nosotros no teníamos negros, pero tenemos nuestros propios negritos, que son la gente del interior. Como yo digo, los argentinos tienen sus propios negritos, que son toda la gente del norte argentino. Esa gente de Buenos Aires, de la capital, que todos son los gran finos, que tienen todos pariente italiano, europeo y todo eso, que se creen que están en Europa, miran a la gente del norte como si fueran, no sé, algo de ciudadanos de segunda categoría, discriminando. Entonces es un factor terrible la discriminación y el grave daño que causa en la vida de una persona y en la sociedad. A veces por las actitudes de algunos brasileños todos llevan la culpa y no tenemos oportunidad de mostrar que no somos así también. Es verdad, Yamili, es verdad. Por eso hay que detenerse a mirar, no solamente estereotipar a las personas. Porque hubo una época que había cerca de las universidades, había muchos bares. Entonces los alumnos salían y tomaban cerveza como si fuese Coca-Cola. Le daban a la cerveza, a la mañana, a la tarde, a la noche, en la estación de servicio, en los rapiditos. Era cerveza, era una cosa de locos. Entonces la gente que decía, estos brasileños borrachos. Pero no es así. Es un grupo de alumnos que se ponen a tomar irresponsablemente. Pero eso no significa que todos los brasileños sean así. O sea que, como dijo Yamili, muchas veces el preconcepto hace que por la actitud negativa de un grupo entren todos en la bolsa. Rafaela dice que ella sufrió preconcepto con mi madre, que es negra, y las personas parecen increíbles por ser una mujer negra, no puede tener una hija con color más clara. Bueno, es una barbaridad, es una vergüenza. O sea, como si fuera que el color de piel califica a la persona. O sea, esto es una cáscara. Esto se envejece, se arruga, se pone feo. Lo que importa es el espíritu, el alma, el interior del ser, ¿verdad? Muy bien. Luego dijimos que este racismo conduce a prácticas discriminatorias y estas prácticas discriminatorias van desde aspectos económicos, sociales. Es solo mirar los pueblos de África. Yo siempre digo, ¿por qué todas las pestes llegan en África? ¿Por qué todos los virus, la malaria, el ébola, todo llegó en África? Son los olvidados del mundo, los olvidados de todos. Gente que no tiene, nosotros reclamando que hace calor, que no funciona el aire acondicionado, que no tenemos buena señal de internet y esa gente no tiene agua, no tiene comida.
O sea, viven en condiciones infrahumanas. O sea, que lleva a un replanteamiento de nosotros como sociedad respecto a la mirada que tenemos hacia los demás. Luego, otro punto que tenemos para hablar es respecto al genocidio. Y el genocidio en la Carta Constitucional paraguaya se establece como una prohibición en la Carta del año 1992. ¿Y por qué taxativamente la Constitución del año 1992 dice que el genocidio está prohibido, está prescripto? Porque pasamos un momento de una larga dictadura militar, son 30 y pocos años de dictadura militar, donde hubo una persecución a personas por tener ideales políticos diferentes. El genocidio no solamente es por ideales políticos, es por cuestiones culturales, es eliminación en masa. Lo que ocurre con los pueblos, con Siria, con el pueblo afgano, o sea, pero en América en sí, el genocidio que tenemos, en el caso de yo voy a hablar de mi país, de la Argentina, hace días atrás se celebró un aniversario del golpe militar y en el cual terminó con la muerte de 30.000 personas que están desaparecidas. 30.000, de los cuales eran mujeres algunas, embarazadas, que se apropiaron de sus hijos. Se les privó el derecho a la identidad, a conocer su origen, a saber quiénes son sus padres. A través de la creación de la fundación de las abuelas de Plaza de Mayo, no sé si ustedes escucharon, y las madres de Plaza de Mayo que enfrentaron al gobierno militar, se colocaban un lienzo blanco en la cabeza con el nombre de su hijo y la foto, y caminaban alrededor del obelisco reclamando al mundo entero por sus hijos. Esa lucha innegable hoy ha llevado a que un número importante de nietos haya aparecido ya con más de 40 años y que puedan recobrar su identidad. Pero también en Paraguay, en América, tuvimos un genocidio allá por el año 1700 y poco, que fue 1970, perdón, 1970, que fue la 1700, que fue la guerra de la Triple Alianza. Guerra que ahora creo que ustedes en O Globo tienen una novela que habla de la guerra de la Triple Alianza y los paraguayos están enfurecidos contra esa novela porque se está contando una historia que en realidad no es. Por eso yo les dije que si ustedes podían leer en algún momento de ocio Las venas sangrantes de América Latina para conocer la verdadera historia de lo que ocurrió con el Paraguay. Brasil, Argentina, Uruguay se unieron en una guerra contra el pueblo paraguayo. ¿Por qué digo el pueblo paraguayo? Porque no solamente se mató a los soldados, se mató mujeres, se violó mujeres, se mató niños. En Paraguay el Día del Niño se celebra en recordación a una batalla. A ver, Alan, que es paraguayo, ¿qué batalla es en la que se recuerda la muerte de los niños en Paraguay? Fue una batalla cruenta en la cual ya no había más hombres. Paraguay no tenía más soldados activos porque estaban muertos, porque tanto Brasil y Argentina y Uruguay pensaron que iba a ser una guerra rápida, pero enfrente tenían a un león, que es el paraguayo. El pueblo paraguayo es muy aguerrido y muy sufrido. Es un pueblo que no se va a torcer fácilmente, es un pueblo sumiso, pero es un pueblo muy aguerrido. Y en esta batalla ya no había más hombres y los niños con las madres salieron a defender la patria. Y cuando venía el ejército brasileño, dice que los niños se abrazaban por las piernas de sus madres horrorizados. Y no solamente se los mató, se los degolló, se les cortó la cabeza, sino que se les prendió fuego.
porque el ejército brasileño decía que no tenía que quedar vivo ningún paraguayo ni en el vientre de su madre. Lógicamente que ni ustedes, brasileños, ni yo, Argentina, somos culpados de esa historia. Nosotros, lógicamente, nos enteramos de esa historia, no formamos parte de eso, no fuimos nosotros que hicimos semejante barbarie, pero sí es algo que ha quedado marcado fuertemente en el pueblo paraguayo, en el ADN del pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo hasta hoy en día siente el dolor de esa guerra sangrienta, y en el cual yo puedo hablar de la Argentina, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ella, en nombre de la Argentina, le pidió perdón en un acto protocolar, pidió perdón al pueblo paraguayo por esa masacre, ¿verdad? Porque Paraguay era un país industrializado, con ferrocarriles, con siderúrgicas, con universidades, y le devolvió los muebles que pertenecían al Francisco Solano López, que fueron robados, porque el Paraguay fue saqueado, se robó todo, muebles, joyas, lo que ustedes imaginan, como trofeos de guerra fueron llevados. Y la expresidenta argentina lo devolvió al gobierno paraguayo como un gesto de grandeza, ¿verdad? Yo siempre digo que Brasil debería hacer lo mismo, devolviendo el cañón cristiano. Porque si hay un socio comercial más fuerte en el Mercosur de Paraguay es Brasil. Y pienso que hoy como países hermanos, como hermanos que somos, no tendríamos que tener ningún objeto como trofeo de guerra, de una guerra que no tiene nada que alegrarnos, sino más que nada avergonzarnos como personas y como un ejemplo de algo que nunca más se debe repetir. Bueno, les dejé también el pensamiento de uno de los grandes próceres de América Latina, al cual yo admiro profundamente, que es el general José de San Martín. Él fue el libertador de Perú, de Chile y de mi país también, y dice: seamos libres, que lo demás no importa. Si no somos libres, si no tenemos libertad, nada podemos hacer. Por eso me gustó mucho este pensamiento. Y les dejé la tarea que ustedes tienen en su guía didáctica, ¿verdad? Esa tarea ustedes tienen que subir en fecha 9, porque esta es la tarea de la segunda semana de la materia socioantropología. Entonces me gustaría ahora, con esto terminamos el desarrollo de la unidad 2, y me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de lo que dije para poderles aclarar, o si no tienen, salgo de acá y entramos en el grupo de bioética. Dejo espacio para que ustedes me puedan preguntar lo que ustedes crean convenientes. A ver si acá alguien preguntó algo. Creo que todo esto contesté. Sí, pero otras personas saben si... Bueno, creo que las preguntas que ustedes me hicieron contesté todas. Sí, Rafaela, que habló de la influencia brasileña, es muy grande aquí. Ella vivió, dice, en Asunción. Robert habla de la música sertaneja. Es verdad, la música sertaneja. Eso es una costumbre, una música típica del Brasil. Acá la gente dice: ay, viene Chitãozinho y Chororó. ¡Ah! Todo el mundo se va, ¿verdad? Y bueno, y no es una música propia del Paraguay. Y esas son cuestiones culturales, ¿verdad? Bueno, creo que no... Profe, no comprendí la tarea que tenemos, ¿es para hoy o solo para el día 9? Rafaela, ustedes tenían dos guías didácticas. La primera guía didáctica era la que hablaba del concepto de antropología que le pasé a Ica en el primer encuentro que tuvimos en marzo. Bueno, esa es una. Esa la tienen que subir hoy,
pero me está diciendo Ica que algunos compañeros están con problemas con la plataforma, para subir las tareas en la plataforma. Entonces yo voy a hablar con la doctora Rita, que es la coordinadora académica de la Facultad de Medicina, cómo pueden ustedes subir esa tarea. La tarea número 1 que tiene que subirse en teoría hoy es la que pedía el concepto de antropología, el objeto y las diferencias con otras ciencias. Acá, perdón. ¿Qué entiendes por antropología? Piensa qué relación existe entre la socioantropología y las ciencias médicas. ¿Por qué es importante el conocimiento de la socioantropología para el profesional de la salud? Y reflexionar sobre el proceso de socialización que viviste desde tu llegada a Paraguay. Esa es la guía número 1. Yo tuve mucha dificultad con la cultura argentina, me quedé 3 años allá, que con Papaga fue un poco más fácil. Claro, Rafael, con eso sin lugar a dudas, porque los argentinos no van a ceder un paso para hablar el portugués. Porque no tenemos, excepto una frontera, en Puerto Iguazú. Si vos tenías que estudiar en Puerto Iguazú, no ibas a tener problema. Pero si te fuiste a estudiar en Buenos Aires no hablan portugués. Entonces ahí el proceso iba a ser bien complicado, porque ellos no saben hablar el portugués, excepto alguna persona que tenga conocimiento, pero ahí tenés que aprender a hablar el español sin lugar a dudas. Entonces, esa es la guía que ustedes tenían que presentar para el día de hoy. Después tenemos la guía que es para presentar el 9 de abril. Si ustedes ingresan en la plataforma, dice Unidad 2, 9 de abril del 2020. O sea que eso es para el 9 de abril esta guía, no es para ahora. Y en esta guía yo les pregunto, explica el proceso de socialización que experimentas de tu llegada al Paraguay, cómo observas el carácter pluricultural de Ciudad del Este, investiga la lucha de Nelson Mandela y el apartheid y cuál es tu percepción respecto del racismo. Acá tenemos una percepción particular que fue la que dio, Rafaela. Rafaela dice, mi mamá es una mujer negra y a mí me costó mucho que entiendan que pueda tener una hija con piel más clara. La percepción de Rafaela tal vez va a ser diferente a la percepción que puedo tener yo, o la que puede tener Rafael, o la que puede tener, Yamili, o Alan, o Leticia. Pueden ser diferentes, porque ella lo está sintiendo desde otra óptica. Entonces, eso yo les pido. Dice, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo sentís eso? Investiga y reflexiona sobre la desaparición forzosa de personas en las dictaduras militares de América. Entonces ustedes pueden leer qué pasó en ese momento, porque es muy importante. Es muy importante conocer el pasado. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Aprendemos de nuestros errores. Entonces, me gustaría que pudieran hacer una percepción de eso. Es solo buscar dictaduras en América Latina, en Argentina, en Brasil y en Paraguay, y van a encontrar suficiente material. Esta guía, yo me fui a Buenos Aires y era muy complicado, las personas comprendían lo que hablaban, pero nosotros hablábamos en portugués y no nos respondían. Y sí, somos bravos los argentinos, somos bravos. Yo reconozco que hoy yo soy otra persona. Yo no soy la misma persona que cuando vine. Yo vine con 20 años. Hoy tengo 53. No soy la misma persona. Cuando vine con 20 años seguramente yo era esa clase de personas. Rafael dice que estaba en Rosario. Peor. Era esas personas con las que se topetó Rafael y Rafaela. Era soberbia, era discriminadora, pero hoy en día la vida, Dios, me hizo tomar otra percepción respecto del otro, respecto a mi conducta. Pero es verdad, el argentino tiene esa cuestión. Dice, viví 6 meses en Rosario, también allá sí o sí tiene que hablar español, es verdad. A Rafaela dice que le encantan cómo hablan el castellano. El argentino tiene una forma especial de hablar. Bueno,
¿Quedó claro la tarea que ustedes tienen? Entonces, esta tarea dice Antropología Social, el libro que pueden utilizar para mirar es el PDF que les mandé. El concepto de socialización pueden mirar en el libro de Fisher y la exposición que les di hoy en esta clase. ¿Está bien? Entonces, si no hay más dudas, voy a cortar acá para poder empezar con el grupo de bioética, que según me dijo el compañero Ica, acá está Ica, estaba calladito Ica, estaba ahí, saltó ahora Ica. Me dijo que hay compañeros que no forman el grupo de socioantropología y que están aparte. En Google Drive de la sección está cargada una pasta de apartado, lo que está posteado en la plataforma para los que aún no poseen el acceso, doctora. Muy bien. Bueno, chicos, me alegro mucho. Para los que se desconectan y no los veo, que tengan una buena semana. Muy agradecida por la presencia de todos ustedes. 25 personas. Ica, lo que te voy a pedir, por favor, que me vayas punteando las personas que asisten y se conectan. De repente tal vez no tienen internet, yo comprendo, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles los que estamos pasando. Y tenemos que tener mucha empatía, mucha solidaridad. No son tiempos para ser duros. Son tiempos que tenemos que ser solidarios, muy solidarios. Son tiempos muy duros. Solo Dios para tener misericordia en cada uno de nosotros. Entonces, si algunos de ustedes no los veo más, ruego que se encuentren bien. Cuídense muchísimo, por favor. Si alguno de ustedes están en Brasil, les pido que se cuiden. Alan, que estás en Paraguay, tenés que ser ejemplo. Quédate en tu casa. Epuitán de Derogape. ¿Me salió bien? Y el resto, fica en casa, cuídense, para que dentro de poco podamos estar todos juntos y estrecharnos en un gran abrazo. Un beso grande, chicos, y que Dios los bendiga.